Hoy tenemos la segunda parte del mensaje que inició el domingo pasado, ¿recuerdan? El título del mensaje es La obra perfecciona la fe. La obra perfecciona la fe. Para los que están por primera vez, voy a hacer una repasada rápida. Recuerden que les pido siempre que tengan lápiz, papel, lapicera en sus manos para tomar nota, porque en algunos mensajes suelo dar muchos versículos bíblicos, como este es uno de aquellos que tiene muchos versículos bíblicos, y es bueno que ustedes, así como hacían los hermanos de Berea, puedan revisar luego la Biblia, sus Biblias, y confirmar realmente que lo que hemos estado compartiendo con ustedes está escrito allí en la palabra de Dios, y está escrito en el sentido en que nosotros lo hemos compartido con ustedes también. Eso también es importante, ¿sí? Porque a veces podemos citar ciertos textos bíblicos, pero se le da una connotación o una interpretación diferente a lo que comparten desde un púlpito. Entonces, es importante no solamente confirmar que lo que nos están dando es algo que está escrito en la palabra, sino que también lo que se nos está diciendo viene con el mismo sentido que está escrito en la palabra. Amén. Muy bien. La obra perfecciona la fe. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la importancia que tiene el hecho de dimensionar nuestra fe. Dimensionar. La palabra dimensionar significa dar mayor tamaño o importancia a algo. Dar mayor tamaño o importancia a algo. Entonces, cuando hablamos de dimensionar la fe, estamos hablando ¿de qué? De dar mayor tamaño a nuestra fe. De darle un tamaño superior a la que de la que podamos tener en este momento. Es decir, que nuestra fe sea creciente, sea grande, ¿sí? Se desarrolle, que nuestra fe tome un volumen diferente al que ha tenido hasta el día de hoy. Es importante que esto suceda, que nuestra fe esté viva, que nuestra fe esté firme. Es importante que nuestra fe esté bien fundada. Es importante que tengamos fe. Es importante que si la tenemos, nuestra fe crezca, que se desarrolle. Es importante todo este proceso, ¿sí? Bien, veamos. Pueden tomar nota, por favor. Lo voy a leer rápidamente. Por la fe, el justo vivirá, dice Habacuc 2:4. El justo por su fe vivirá. Por medio de la fe recibimos al Señor y andamos en el Señor, Colosenses 2:6. Sin la fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Por medio de la fe somos justificados, es decir, somos declarados justos delante de Dios. Eso está escrito en Romanos capítulo 5, versículo 1. Por medio de la fe, o la fe, mejor dicho, es el escudo de la armadura espiritual que utilizamos contra Satanás el diablo. Lo pueden encontrar en Efesios 6:16, Primera de Pedro 5:9. ¿Sí? El escudo de la fe, dice el apóstol Pablo, que debemos utilizar dentro de la armadura de Dios para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno que envía contra nosotros. Por la fe, conocemos la gracia de Dios y somos salvos por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Si bien somos salvos por gracia, lo somos por medio de la fe, como dice Efesios 2:8. Amén. Por la fe servimos a Dios y hacemos obras de justicia. Santiago 2:7. Por la fe también alcanzamos las promesas de Dios. ¿Está escuchando? Las promesas de Dios usted no las alcanza por hacer obras. Las promesas de Dios usted las alcanza por fe. Y eso lo encuentra escrito en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5 y versículo 6, y también en Hebreos, capítulo 11, versículo 33. ¿Sí? Por la fe alcanzamos las promesas de Dios. Por la fe también nosotros vencemos al mundo. Primera de Juan 5:4. Por la fe también vencemos al mundo. Primera de Juan 5:4. Y sobre la fe somos edificados. Sobre el fundamento de la fe somos edificados. Judas capítulo 1, versículo 20. En el único capítulo que tiene el libro de Judas. Entonces, sin fe, si es tan importante la fe, la pregunta ahora es sin fe,
vamos a tener consecuencias en nuestra vida. Si no tenemos fe o si no la hacemos crecer a esa fe, si no la dimensionamos a esa fe, vamos a tener problemas en nuestra vida espiritual. Sin fe, escuche lo que voy a decir ahora, nos hacemos desagradables delante de Dios. Recuerden lo que leíamos recién en Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, si usted quiere ir delante del trono del Padre y quiere llegar allí y ser aceptado por el Padre, y quiere que el Padre lo mire a usted con una mirada amorosa y favorable, y quiere usted que la gracia del Padre se derrame sobre su vida, y que los milagros se suelten sobre usted y sobre su familia y sobre todas sus cosas, si usted está esperando que Dios de alguna manera decida abrir los cielos sobre su vida, la única manera de que esto ocurra es por medio de la fe. ¿Sí? Es decir, Dios nos mira con ojos de agrado cuando nosotros venimos a Él con fe, con mucha confianza en Él. Si tenemos que utilizar un término sinónimo, utilicemos este de la confianza. Fe, confianza en Él. Si yo vengo desconfiando delante del Padre, dice la palabra que el Padre no me mira con agrado. ¿Sí? Así que es muy importante acercarme a Dios con fe para poder ser agradable a Dios. Sin fe podemos ser manipulados por Satanás. Sin fe damos poco servicio a Dios. Sin fe no alcanzamos las promesas. Sin fe no recibimos lo que pedimos. Sin fe no crecemos espiritualmente. Sin fe los momentos de crisis nos ahogan. Sin fe nos sentimos inseguros ante los retos y desafíos de la vida en Cristo. Amén. Entonces, es sumamente importante el desarrollo de nuestra fe. Ahora, acá hay algo interesante. Nadie que esté en Cristo puede decir que no tiene fe. Nadie. Nadie. Todos los que estamos aquí presentes, que le hemos rendido nuestra vida a Cristo, que le pertenecemos al Señor porque hemos puesto nuestra fe en Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, todos tenemos una medida de fe en nuestras vidas, ¿sí? Podrá ser pequeña, podrá ser débil, podrá ser insignificante quizás, tan insignificante como un pequeño granito de mostaza, ¿sí? Como el tamaño de un alfiler, de la cabeza de un alfiler. Tan pequeña como esa puede ser nuestra fe. Sin embargo, Jesús habló de una fe de ese tamaño y de las cosas que se pueden lograr con una fe de ese tamaño, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Si algo puede ser dimensionado, si algo puede ser agrandado, si algo puede ser desarrollado, es porque tiene un tamaño X, ¿sí? Es porque tiene un tamaño X. Es porque eso es medible. Si tiene un tamaño, es algo medible, ¿ok? Es algo que, si tiene un tamaño, podría ser llevado a un tamaño mayor en este caso, porque Jesús dijo que la fe puede ser dimensionada. Y ahora lo vamos a ver. Recuerden que estoy yendo muy rápido porque estoy haciendo un repaso del mensaje del domingo pasado, así ya entramos a la última parte del mensaje de hoy. Jesús habló del tamaño de la fe. Fíjense lo que dice Mateo 14:31. Allí dijo Jesús. Dice, al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo a Pedro, cuando Pedro se estaba hundiendo en las aguas, ¿recuerdan? Cuando quiso caminar sobre las aguas. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Entonces, si Jesús le dice a Pedro poca fe, le está hablando de tamaño, precisamente, está hablando de cantidad, está hablando en forma cuantitativa, ¿sí? Poca fe, hombres de poca fe. ¿Por qué dudaste? En Mateo 8:26 le habló a todos sus discípulos y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Qué había sucedido ese día? Una gran tempestad se había levantado y estaba golpeando la barca y estaba amenazando a la barca a punto de que ya sucumbía y podían naufragar. En ese momento, Jesús dormía, dice el texto bíblico. Jesús dormía, imagínense, en medio del movimiento de las aguas, de la bravura de las olas que estaban golpeando esa navegación, esa nave, en medio de todo ese momento tan terrible, Jesús dormía.
tranquilito, descansaba, él estaba descansando. Y todos los demás estaban desesperados, corriendo de un lugar a otro, temiendo porque en cualquier momento se hundía la barca. Así fue que en ese momento van a Jesús y lo despiertan y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que vamos a sucumbir, vamos a naufragar? Y ahí es cuando Jesús les hace esta pregunta y les dice, ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis? Hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Sí? Allí podemos ya, tomando de cada uno de estos textos que hemos leído, podríamos hacer un mensaje en sí mismo de cada texto. Realmente es tremendo la riqueza que tiene todo esto, ¿sí? Pero vaya tomando para su vida lo que le edifica y lo que le sirve. Cuando las grandes tempestades, cuando las grandes tormentas vienen contra nosotros, ¿qué es lo que se nos demanda que tengamos? ¿Qué dijo Jesús? Fe. Cuando vienen los grandes problemas, las grandes aflicciones, las enfermedades, las dificultades, las angustias, las crisis, las persecuciones, las tormentas de la vida, ¿qué dijo el Señor? ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis? Hombres de poca fe. Otra vez, Jesús habló de ¿qué? Del tamaño de la fe que ellos tenían. Así que a Pedro le dice hombre de poca fe y a todos sus discípulos les llamó de la misma manera, hombres de poca fe. Todos ellos eran personas de poca fe. Ahora, ¿cómo ser hombres de poca fe caminando al lado de Jesús? ¿Se puede imaginar eso usted? ¿Podría usted ser una persona de poca fe caminando al lado de Jesús todos los días, viendo lo que Jesús hacía? Los milagros impresionantes que Jesús todos los días producía en su ministerio. ¿Podríamos nosotros tener poca fe viendo a Jesús haciendo las cosas que hacía, enseñando lo que enseñaba, la autoridad que tenía en el ámbito espiritual? ¿Cómo Jesús dominaba no solo sobre la naturaleza, sino también sobre el ámbito de los espíritus, la dimensión desconocida para ellos, lo sobrenatural? Jesús tenía autoridad sobre los hombres de leyes de ese tiempo, sobre los doctos de la ley que existían en ese tiempo. Jesús tenía una autoridad impresionante y una sabiduría que no era de este mundo, y unos hechos que lo rodeaban milagrosos, que eran extraordinarios, que nunca jamás nadie había hecho en Israel, ¿sí? Y cómo estando al lado de semejante rabí, de semejante hombre de Dios como Jesús, que era Dios mismo hecho hombre, cómo alguien que está al lado de semejante personaje puede no tener fe. Bien, evidentemente, este es el caso. Jesús dijo de sus discípulos, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Así que si alguno de ustedes se siente en algún momento acongojado, afligido, porque se siente que no tiene la fe necesaria, se siente como que lo que Dios demanda de usted no lo puede dar, no se siente con la medida de fe que necesitaría para agradar a Dios, mire, piensa en estos hombres, hombres de carne y hueso como nosotros, hombres sujetos a pasiones como cualquiera de nosotros, hombres sujetos a tentaciones, a problemáticas y a cosas también de la vida como nosotros, ¿sí? Y esos hombres salieron en victoria de esa situación y llegaron a tener una fe tan grande llegó a ser la fe de cada uno de ellos que por causa de su fe terminaron dando su vida. Terminaron muriendo por causa de su fe. Todos, absolutamente todos fueron martirizados, excepto Juan, que murió allí en la isla de Patmos después de anciano. ¿Sí? Pero todos los demás murieron por causa de la fe. Aún Juan, estando allí en la isla de Patmos, estaba preso por causa de la fe. Por causa de la fe, Juan termina muriendo, ¿sí?, allí en el exilio, en la isla de Patmos, preso. ¿Se da cuenta? Entonces, la fe de estos hombres llegó a ser tan grande, llegó a ser tan magnífica, tan extraordinaria la fe de estos hombres, pero estos hombres comenzaron siendo esto. Comenzaron siendo hombres de poca fe. Comenzaron siendo hombres de poca fe, hombres débiles en la fe, hombres de muy poca fe. Jesús los identificó de esa manera. Y también Jesús habló de otra medida de fe. Dice Mateo capítulo 8, verso 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, en todo el país, he hallado tanta fe, tanta fe. ¿De quién está hablando Jesús? Del centurión
El centurión que fue a él a pedirle que sanara a su siervo que estaba atormentado en casa. Y le dijo, si tú solamente dices la palabra, mi siervo que está enfermo y atormentado en casa será sanado. Amén. Jesús dijo, cuando escuchó al centurión, ¿cómo razonó la fe? Fíjense que él lo que hizo fue un razonamiento y usó una lógica y una situación paralela, porque él dijo, yo como tú soy un hombre bajo autoridad, y le digo a mis soldados que vayan y van, y le digo a otro que venga y viene, y le digo a este, haz tal cosa y la hace. Entonces, de la misma manera que yo tengo autoridad porque estoy bajo autoridad, yo sé que tú eres un hombre bajo la autoridad divina y tú estás sujeto a esa autoridad y por eso a ti se te sujetan todas las cosas. O sea, el hombre entendió, hizo un razonamiento comparativo con su situación de soldado, ¿sí? De un soldado con jerarquía como un centurión, una persona que estaba a cargo de una centuria de 100 soldados. El hombre hizo una comparación y se dio cuenta que Jesús funcionaba en el ámbito espiritual de la misma manera como él funcionaba con autoridad con sus soldados. Así que esto de que la fe no se puede razonar, hermanos, como muchas veces se dice, la razón y la fe van en caminos paralelos pero nunca se encuentran, esto no es tan así. La fe muchas veces se puede razonar. Aún nuestro culto a Dios debe ser racional, dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Amén. Debe ser racional nuestro culto a Dios. Así que este razonamiento que le presenta el centurión a Jesús hizo que de la boca de Jesús saliera una expresión como esta. No he visto tanta fe en Israel. Es decir, en todo el país, un país que se decía pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios en la antigüedad, ¿sí? Y en todo el pueblo de Dios no he hallado, dijo Jesús, tanta fe como la de este gentil, porque en definitiva este era un hombre que ni siquiera era de Israel. Era un centurión romano, era un gentil, y sin embargo este gentil tenía mucho más fe que aquellos que decían ser pueblo de Dios. Muchas veces eso pasa, inclusive hasta en estos tiempos. En estos tiempos, cuando nosotros hacemos cruzadas de milagros, cuando oramos por los enfermos, vemos que los cristianos son los que más luchan para recibir un milagro, para recibir una sanidad. Y cuando viene una persona del mundo, viene llena de pecados, llena de un montón de cosas, sin embargo esa persona viene y pone su confianza en Dios y recibe un milagro y se suelta inmediatamente ese milagro. ¿Por qué? Porque esa persona viene con una fe sin filtros, ¿sí? Nosotros somos los que empezamos a poner filtros religiosos a la fe y empezamos a creer que nos tenemos que merecer algunas cosas, ¿sí? Y eso es un error. Eso es un error. Cuando la cosa es por gracia, no es por merecimiento. No es por merecimiento. Si es por gracia, no es por merecimiento. Usted no tiene que hacer nada, solo creer y darle gracias a Dios, porque a través de Cristo, a través de Jesucristo y de su llaga, nosotros hemos sido sanados, en su nombre somos liberados, en su nombre somos salvos, en su nombre somos llamados hijos de Dios, en su nombre somos aceptos delante del Padre. En Jesucristo, el Hijo de Dios, nosotros recibimos toda la gracia del Padre sobre nuestras vidas. Amén. ¿Me está entendiendo? Esto es por fe, esto es por fe, esto es por gracia, por medio de la fe. Gloria a Dios. Los discípulos consideraron esto, y le dijeron a Jesús en un momento, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. ¿Sí? Esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 17, verso 5 y verso 6. Este pasaje. Allí dice, dijeron los apóstoles al Señor. Fíjense cómo dice el texto. Dijeron los apóstoles al Señor. ¿Por qué dice dijeron los apóstoles y no dice dijeron los discípulos? Hay una diferencia entre discípulo y apóstol, ¿sí? Ellos fueron discípulos y fueron llamados discípulos en el libro de Lucas, donde estamos leyendo, hasta el capítulo 9. Hasta el capítulo 9. En el capítulo 9 de Lucas, dejan de llamarse discípulos y comienzan a ser llamados apóstoles. ¿Por qué comienzan a ser llamados apóstoles? Porque en ese momento es cuando Jesús los llama, dice el capítulo 9 de Lucas, versículo 1, dice que Jesús llama a estos 12 primeros, porque en el capítulo 10 habla de otros 70 que después envió, pero en el 9 dice que llamó a 12 de sus discípulos, ¿sí? Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y las enfermedades y los envió a anunciar el reino de Dios de 2 en 2 a las ciudades vecinas. A partir de ese momento ellos son llamados apóstoles. La palabra apóstol significa precisamente enviado.
Por eso es que se cambia su nombre a partir de ese momento. Ellos fueron, a partir de ese momento, eran personas enviadas con propósitos. Entonces la Biblia los comienza a llamar apóstoles allí a partir del capítulo 9 en adelante. Por eso el texto dice, dijeron los apóstoles. Ahora, estamos leyendo el capítulo 17. Dijeron los apóstoles, aumentanos la fe. Una de las particularidades que tiene el libro de Lucas es que Lucas es un libro de historia, lo podríamos llamar de esta manera. ¿Por qué de historia? Porque Lucas se caracterizó por ser el historiador de los 4 evangelios que nosotros leemos, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Lucas es el que puso en orden las cosas de forma cronológica, los hechos de la vida de Jesús en forma cronológica. A medida que fueron sucediendo, Lucas lo fue contando, ¿sí? Entonces, nosotros cuando leemos Lucas vemos cómo fue justamente la vida de Jesús y sus discípulos y todo lo que aconteció, paso a paso, cómo fueron sucediendo cada una de estas cosas en la vida de Jesús. Esto es un hecho cronológico, es la historia contada desde el punto de vista cronológico. Ahora, si en el 17 los apóstoles, los que ya se llamaban apóstoles, dijeron aumentanos la fe, ¿qué quiere decir esto? Que ya en el capítulo 9, cuando fueron nombrados apóstoles y fueron enviados, ya habían ido, ya habían regresado y ya habían visto con sus ojos cómo los enfermos se sanaban en el nombre de Jesús, cómo los demonios se sujetaban al nombre de Jesús, de tal manera que ellos se maravillaron de esto. Dice, Marcos lo dice claramente en el capítulo 6, verso 30, Marcos dice que cuando ellos regresaron le contaron todo a Jesús lo que habían hecho y enseñado en aquellos lugares donde habían predicado. Y llegaron maravillados por ver tantos milagros y tantas cosas extraordinarias que habían sucedido. Lo mismo le pasó a los 70, que en el capítulo 10 de Lucas Jesús envía de 2 en 2 también a predicar el reino de Dios. Dice que cuando volvieron, llegaron diciendo, Maestro, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. O sea, estaban todos como maravillados con el poder y la autoridad que había en el nombre de Jesús, que al solo hecho de nombrarlo ante los demonios temblaban y se sujetaban al nombre de Jesús. Muy bien. Si ustedes ven, si hubiesen sido ustedes los protagonistas de esta historia, si ustedes eran los que caminaban con el Maestro y veían los milagros de Jesús todos los días que sucedían, si hubiesen sido ustedes los que fueron enviados de 2 en 2 y hubiesen visto todas esas maravillas que por boca de ustedes y por mano de ustedes se habría hecho en tanta gente que necesitaba un milagro, una sanidad, una liberación, ¿cómo estaría la fe de ustedes? ¿Cómo piensan ustedes que estaría la fe de ustedes? Nos imaginamos que obviamente estaría muy fortalecida, ¿no es cierto? Que estaríamos en unos niveles de fe, pero extraordinarios. Sin embargo, el texto aquí en Lucas 17, es decir, posterior a todos estos hechos extraordinarios, posterior a eso, vemos a los apóstoles venir a Jesús y decirle, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. Es decir, que ellos consideraron la fe de ellos y dijeron, efectivamente, somos hombres de poca fe. Aún viendo las maravillas, les costaba creer. Ahora, esa incredulidad que los atacó a ellos, esos niveles de incredulidad tan tremendos, perseveraron en el corazón de los discípulos hasta el mismo día en que vieron a Jesús resucitado. Cuando vieron al Maestro resucitado, imagínense, obviamente que cuando vieron a Jesús crucificado, la fe y la moral se les pudo haber venido al piso. Obviamente, eso sí es entendible. Ver al Maestro colgado de la cruz, morir y soltar hasta la última gota de su sangre allí en la cruz del Calvario, eso obviamente pudo haber golpeado la fe de ellos y la moral de ellos, haberlos tirado al piso, al haber visto esto como un escenario de fracaso de la vida de Jesús. Sin embargo, Jesús les dijo a ellos, es necesario que así acontezca y que al tercer día el Hijo de Dios se levante de la tumba. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, de la misma manera el Hijo de Dios estará en el vientre de la tierra, en el centro de la tierra, estará 3 días y 3 noches, pero se levantará. Ahora creer eso era algo tremendo, era algo extraordinario, ¿sí?
Pero resulta que al tercer día, efectivamente, Jesús resucita y Jesús se presenta a donde todos ellos estaban reunidos. ¿Y qué fue lo que Jesús les reprochó? ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué dice nuestras Biblias? Dice que cuando Jesús se presenta allí, les reprochó su incredulidad. Les reprochó su incredulidad. Lo tenían a Jesús resucitado frente a sus ojos. Lo tenían al Maestro delante de ellos resucitado, tal como Él les había dicho que iba a acontecer, y así fue y así sucedió. Y aún así estaban en estado de incredulidad. Entonces, amados, ¿dónde están los incrédulos? ¿Están en el mundo? ¿Los mundanos? ¿Los gentiles? ¿Esos son los incrédulos? ¿Dónde se manifiesta la incredulidad? Dentro nuestro, hermanos, dentro del pueblo de Dios se manifiesta la incredulidad muchas veces. Decimos ser hombres de fe, decimos ser una comunidad de fe, tenemos el título de que creemos. Sin embargo, muchas veces los que creemos no estamos creyendo en los niveles que Dios espera que nosotros que estemos creyendo. ¿Me entiende? Ya lo vamos a entender esto un poquito más adelante, no se preocupe. Ahora, cuando ellos vinieron a Jesús y le pidieron esto, Señor, aumentanos la fe. Este pedido, esta oración, podríamos decir, esta petición que los discípulos le hacen a Jesús, los apóstoles le hacen a Jesús, parece una petición lógica. Si yo me siento con la fe por el piso, ¿qué pienso que le debería pedir a Dios? Que me dé fe. Esto fue lo que pensaron los apóstoles. Se sintieron con la fe por el piso y dijeron, ¿necesitamos fe? Ok, vamos a pedirle fe al Señor. Me imagino una charla previa entre ellos, ¿sí? Porque dice que los apóstoles vinieron y le pidieron al Señor esto. Así que me imagino que hasta se pusieron de acuerdo, hasta conversaron entre ellos, hasta se habrán analizado y habrán hecho una autocrítica entre ellos y habrán dicho, la verdad que hace tanto tiempo que estamos con el Maestro y estamos viendo tantas cosas, ya salimos a hacer misiones, hemos visto la mano de Dios haciendo milagros, limpiando leprosos, resucitando muertos. Hemos visto cosas grandiosas y aún así nuestra fe todavía no se afirma. ¿Qué hacemos? Se habrán preguntado entre ellos. La respuesta que encontraron en ese momento fue, vayamos al Maestro y pidámosle a Él que nos aumente la fe. ¿Sí? Lo mismo, probablemente usted le ha pedido a Dios alguna vez. Señor, auméntame la fe. ¿Sí? Probablemente esta misma noche usted se esté sintiendo ya confrontado por la palabra y esté diciendo, vaya, yo también soy bastante parecido a los discípulos y a los apóstoles. También me ataca la incredulidad muchas veces y me cuesta creer muchas veces. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a decir al Maestro, aumentanos la fe? Muy bien. El texto que nos dice, versículo 6, 17:6 de Lucas, allí estamos, 17:6. Dice, entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si tuvierais fe como un grano de mostaza. ¿Recuerdan que al principio del mensaje les dije esto? Jesús habló del tamaño de la fe y dijo que con una fe tan pequeña como el tamaño de un grano de mostaza, que no es más grande que la cabeza de un alfiler de estos metálicos, ¿vieron la cabecita del alfiler metálico? Así más o menos el tamaño de una semilla de mostaza. Jesús dijo, si tuvieran una fe de ese tamaño, una fe que si yo la tuviese que tomar al grano de mostaza, si lo tuviese que tomar entre mis dos dedos, ¿sí? Tomarlo así, para mostrárselo a ustedes ni siquiera lo podrían ver. Se escondería el granito de mostaza entre mis dos dedos. Se escondería, se perdería entre mis dos dedos, porque es tan pequeñito que no se puede ver. Tapado allí, con mis dos dedos. Así de chiquita es la fe que ustedes necesitan, dijo Jesús. Si ustedes tuvieran una fe así de chiquitita, le dirían a ese sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ahí está, ahí María Victoria nos está mostrando, tiene varias. María Victoria allí tienen un sobrecito, tienen varias semillitas, ¿vieron? Miren, fíjense el tamaño que tiene allí María Victoria, está mostrando allí debajo mío, yo lo veo aquí debajo mío, no sé si ustedes lo ven,
allí un sobrecito blanco, ¿sí? Ok. Fíjense la punta de su dedito, el dedito de la mano de Victoria, de María Victoria. ¿Vieron? Miren qué pequeñita que es la semilla. Pequeñísima la semilla. ¿Sí? Pequeñísima. Jesús dijo, si tuvieseis fe de ese tamaño, no más que eso, de ese tamaño, le dirías a este sicómoro, un sicómoro es un árbol frondoso, muy frondoso, le dirías a este árbol que se desarraigue y se plante en el mar y el árbol te obedecería. ¡Wow! Entonces Jesús no les dijo, vengan que voy a orar por ustedes, voy a imponerles mis manos para infundirles fe, le voy a pedir al Padre que envíe una fe extraordinaria sobre ustedes. No, Jesús no les dijo que les iba a aumentar la fe. Jesús los hizo cargo a ellos de que ellos tenían que hacer que su fe aumentara. ¿Y por dónde comenzaba la cosa? Por lo que decían. Jesús dijo, si ustedes tuvieran fe como el grano de mostaza, podrían decir. Es decir, la fe tiene directa relación con lo que usted dice. Por eso es tan importante lo que decimos a diario, lo que cuando nosotros verbalizamos y vocalizamos palabras, que esas palabras no sean confesiones de cosas horribles, negativas, destructivas que puedan venir a nuestra vida. ¡Ay, pastor, pero usted me está enseñando confesión positiva! No. Estoy diciendo, tenga cuidado con lo que habla y cree, porque lo que usted habla y cree es lo que viene a su vida. ¿Acaso Job no dijo, lo que temí me sobrevino? ¿Sí? ¿Eso dice la palabra? Lo que temí me sobrevino. Y lo que se teme es lo que muchas veces se habla. Y el temor y el miedo es fe. Es fe, pero es una fe negativa, es una fe de cuando nosotros creemos que lo que nos está amenazando nos va a ocurrir. Eso es tener miedo y tener temor. ¿Me entienden? Entonces, ese temor y esa confesión de cosas destructivas en nuestra vida la tenemos que erradicar y tenemos que hablar como Dios. Hablar como Dios. ¿Cómo es esto, pastor, hablar como Dios? La Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Ese es el lenguaje de Dios. Dios tiene el poder de hacer eso. Dios tiene el poder de ordenar que de la nada aparezca un universo. ¿Sí? Y usted es hijo de ese Dios. Hijo e hija de ese Dios maravilloso. Y ese Dios maravilloso y precioso ha puesto sobre su vida la capacidad y la autoridad del nombre de Jesús para hacer cosas en su nombre. De hecho, la palabra del Señor mismo nos dice y nos enseña que todo lo que nosotros hagamos y digamos, lo hagamos y lo digamos en el nombre del Señor y para gloria de su nombre. Haga y diga en el nombre del Señor. Haga y diga en el nombre del Señor y usted va a ver cómo empiezan a ocurrir cosas extraordinarias en su vida. Ahora, note usted esto. Cuando estamos así medio temerosos o cuando estamos adoloridos físicamente, vamos a llevarlo al campo físico. Al campo físico, cuando tenemos dolores y nos levantamos diciendo, ¡ay, qué dolor! Me duele esto, me duele aquello, ay, doblo la pierna y me duele, ay, doblo el brazo y me duele el codo, ay, es que si me agacho me duele la columna, y nos pasamos el día hablando de los dolores que tenemos. ¿No llegamos al fin del día y que ya parece que no nos podemos ni los pies? ¿Sí? O sea, el hecho de decir todo el tiempo y estar todo el tiempo hablando de dolor, hablando de pesadumbre física, hablando de todo eso, ¿no le pasa a usted que termina el día sintiéndose que es una bolsa de papa? ¿Me entiende? Es decir, que está destruido. Porque todo el día usted estuvo programando su mente con palabras. Usted mismo hizo una programación neurolingüística. Usted mismo comenzó a meterle a su mente palabras y confesiones con su boca. Y si usted comienza a creer lo que dice, está entrando en ese nivel y en esa dimensión de cosas. Ahora, si empezamos a decir las cosas de otra manera, me levanto con dolor. Oh, sí, me duele, ok. Pero yo decido levantarme igual, entro en movimiento, me empiezo a mover, dejo de quejarme y me pongo a trabajar y empiezo a hacer cosas. ¿No nos sucede que al poco tiempo ya estamos sintiendo menos dolores? Y hasta a veces se nos van los dolores. ¿Vieron? Porque el solo hecho de estar abriendo la boca todo el tiempo y estando quejándonos y quejándonos de ciertas cosas, la sola palabra, cuando hablamos, producimos realidades.
Producimos realidades cuando hablamos, hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos. Cuando le decimos a nuestros hijos palabras que entran aquí en el corazón espiritual y hacen un daño tremendo, palabras como inútil. ¿Cuántos hijos yo he ministrado como pastor? Gente adulta que ha sufrido un padre o una madre que toda la vida los trató de inútiles. Llegó un momento que ellos se sintieron efectivamente inútiles, porque los convencieron, le metieron en su cabecita de que eran inútiles, que iban a ser unos perdedores en la vida, que no iban a servir para nada, que de esa manera, sí, en toda la vida, taladrándoles la cabeza y quemándoles la cabeza con ese tipo de palabras y calificaciones. ¿Qué sucedió con esa persona? Creció con ese sentimiento. ¿Por qué? Porque recuerdan cuando hablábamos, los pensamientos producen sentimientos y los sentimientos producen conductas. Entonces, ¿cómo me conduzco yo si pienso que soy un perdedor? ¿Cómo me conduzco en la vida? Pues me conduzco como un perdedor. Me conduzco como un perdedor. Me conduzco como un inútil. Si me han programado de esa manera, me manifestaré al mundo de esa manera. ¿Sí? Es muy triste, hermanos, eso. Es muy triste. Pero eso es lamentablemente lo que muchas veces las palabras hacen, ¿sí?, en nuestra vida. Entonces, por eso Jesús relacionó la fe con el decir. Jesús dijo eso. Si ustedes van a Marcos, capítulo 11, versículo 22. Marcos, capítulo 11, versículo 22. Allí dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Marcos, capítulo 11, versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Se da cuenta de la importancia del decir? El decir. El decir. Ahora, ¿qué voy a decir? ¿Cualquier cosa? Ah, pero entonces solamente digo y las cosas ocurren. No. Lo que debemos decir y lo que debemos hablar los hijos de Dios tiene que ser palabra de Dios. Lo que yo voy a confesar y voy a decir y voy a orar y voy a reclamar delante del trono de Dios será las cosas que están alineadas con la voluntad de Dios, la cual está escrita en su palabra. ¿Sí? Por eso es tan importante que los hijos de Dios conozcamos la palabra de Dios, porque al conocer la palabra de Dios conocemos el pensamiento de Dios y de esa manera vamos a pedir conforme a su voluntad. Entonces, toda palabra de nuestra boca que esté alineada con su voluntad activará cosas en los cielos y serán realidades en la tierra. Vaya por favor en su Biblia al libro de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Y allí vamos a ver algo muy llamativo, muy, muy llamativo. Parecido a lo que subía ayer o antes de ayer creo que fue, cuando hablaba de leer bien la Escritura, que el solo hecho de una sola letra puede cambiar el significado, ¿sí?, la semántica de una palabra. ¿Ok? ¿Recuerdan lo que subí al grupo? La diferencia entre la S y la C, con la palabra acechanza. Gran diferencia, que si no la tomamos en cuenta, no entendemos el espíritu de esa palabra. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13, dice así: Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Esto quién lo escribió? El apóstol Juan. ¿Qué dice Juan? Estas cosas os he escrito a vosotros. ¿A quiénes? A la iglesia toda, a la iglesia universal, a la iglesia de todos los tiempos. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. Cuando dice para, la palabra para, preposición, que significa ¿qué cosa? Propósito. ¿Recuerdan? Siempre les hago mucho énfasis en esto porque esta palabrita para está muchas veces incluida en la Biblia, en muchos textos bíblicos que nos hablan del propósito de Dios. Entonces, cuando dice para que sepáis, está hablando de que Juan escribió este texto de Juan, fue escrito con un propósito. Y el propósito es para que se supieran algo. ¿Qué era lo que tenían que saber? Que aquellos que habían creído en el nombre del Hijo de Dios tienen vida eterna. Leamos el texto, por favor. Dice:
estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Sí? Si me están siguiendo con la lectura en su Biblia, podrá ver que luego dice, a continuación dice, y para, o sea, segundo propósito, segundo para, este es el segundo propósito de la escritura de Juan. ¿Cuál era el segundo propósito? Dice, para que creáis. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ok. Ahora, los que están con su Biblia leyendo, saquen ese pedacito del primer propósito, donde dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Saquen ese pedacito, no lo tengan en cuenta. Y vamos a leerlo sin ese pedacito. ¿Qué dice? Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Lo está leyendo así conmigo? Si le sacamos ese pedacito y leemos el segundo propósito nada más, lo que está diciendo es, estas cosas les estoy escribiendo a ustedes que creen para que crean. Entonces, esto que Juan está diciendo es un llamado, es una convocatoria que está haciéndole a toda la iglesia cristiana, el apóstol Juan, y le está diciendo a los creyentes que crean. Parece una demanda que no tiene mucho sentido, como una redundancia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo me va a decir a mí que creo que crea? ¿De qué fe está hablando entonces Juan? Juan está hablando de unos niveles de fe que se diferencian el uno del otro. Primero, présteme atención por favor, porque esto es el meollo de la cuestión casi. Dice el apóstol Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Es decir, el primer nivel de fe, porque Juan se está refiriendo a gente creyente. Él dice, esto les escribo a ustedes que creen. ¿Ok? Este primer nivel de fe es por el cual, dice Juan, ustedes han alcanzado vida eterna. Es decir, ustedes que creen en el Señor Jesucristo, en el nombre del Hijo de Dios, ustedes tienen vida eterna. Número uno. Ese es el primer nivel de fe. Ahora viene una explicación y una demanda a otro nivel de fe, porque luego dice que nos escribe estas cosas a los que creemos para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ok? Bien, siga leyendo por favor el siguiente versículo. Estamos leyendo Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. El siguiente versículo dice lo siguiente. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Es decir, que Juan, el apóstol Juan, le está hablando a una iglesia creyente y le está aclarando ciertas cosas respecto a la fe. Le dice, el primer nivel de fe que ustedes tienen, ese pequeñito como granito de mostaza, les sirve para que ustedes alcancen vida eterna. Ustedes pusieron su fe y su confianza en el Señor, perfecto, tienen vida eterna. Pero hay otro nivel de fe, que es el nivel de fe que no tiene que ver con la vida del más allá, sino con la vida del más acá. ¿Sí? No con la vida en el cielo, sino con la vida en la tierra, porque para pedir cosas conforme a su voluntad, es en este tiempo que las tenemos que pedir. Ahora es cuando tenemos que pedir cosas conforme a la voluntad de Dios para que en esta vida podamos disfrutar de todas las bendiciones que Dios quiere que nosotros disfrutemos como sus hijos en esta tierra. Entonces, ¿qué dice Juan? Miren, esta es la confianza, dice Juan, que tenemos en Cristo. ¿Qué significa la confianza que tenemos en Cristo? Esta es la fe. Esta es la fe que tenemos en Cristo. Que si le pedimos cualquier cosa que esté alineada conforme a su voluntad, Él no solamente nos oye, sino que además de oírnos, nos responde y nos da lo que le pedimos. Es un segundo nivel de fe, ¿sí? Es decir, ¿usted tiene fe en el Señor Jesucristo? Yo creo que todos me van a decir amén. ¿Todos creen en el Señor?
todos han puesto su fe en Cristo, todos creen que es su Señor y su Salvador, todos me van a decir que sí. Amén. Pero ¿todos tienen fe para resucitar muertos? ¿Todos tienen fe para sanar enfermos? ¿Todos tienen fe para pedir cosas extraordinarias? ¿Todos tienen fe para abrir puertas laborales? ¿Todos tienen fe para que ocurran milagros financieros? ¿Todos tienen fe para eso? Ahí es donde comienza a cambiar la cosa, ¿vieron? Ahí es donde la cosa comienza a trastabillarse. Ahí es cuando entonces necesitamos, ¿qué cosa? Conocimiento de su voluntad. Conocimiento de su voluntad. La fe se alimenta por la palabra. La fe viene por el oír y por el oír palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice esto. La fe viene por el oír y por el oír palabra de Dios. Ok, algunos que les gusta contextualizar y hacer exégesis de los pasajes y no salirse del contexto, me dirá, pastor, pero esa fe de la cual habla Romanos 10, 17 habla de la fe salvífica. Perfecto, amén. Por supuesto que sí. Es decir, la fe que viene a nuestro corazón cuando decidimos rendirle nuestra vida a Dios por medio de Jesucristo, llegó a nosotros cuando escuchamos su palabra. Amén. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero dígame usted, la fe, a partir de entonces, comienza a crecer en usted, ¿cuándo? Cuando usted comienza a conocer la verdad. Cuando usted comienza a conocer la Escritura, cuando empieza a conocer lo que Dios quiere para su vida, entonces viene confianza y paz a su corazón. Así que hermanos amados, tenemos que tener mucho cuidado de que la incredulidad no venga a nuestras vidas. La incredulidad no está en el mundo solamente, no son en el mundo solamente los incrédulos. Los peores incrédulos, los que desagradan realmente a Dios, somos nosotros si caemos en incredulidad. Por eso el autor de Hebreos dice así en el capítulo 3, verso 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es decir que, así como la fe nos acerca a Dios, la incredulidad nos aparta de Dios. ¿Se da cuenta? Eso dice el texto. Hermanos, miren bien, dice, cuidado. Nos hace una advertencia la palabra de Dios. Tengan cuidado, amados, tengan cuidado de que no haya en alguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Por la fe me acerco a Dios, pero por el antídoto de la fe, que es la incredulidad, me aparto de Dios, me alejo de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la incredulidad. ¿Y qué es lo único que a mí me va a sacar de la incredulidad? Pues conocer la verdad. Pero antes de seguir avanzando sobre el tema de la fe, quiero decirles esto, hermanos. ¿Qué no es la fe? Lo que la fe no es. ¿Por qué me paro aquí? Hago una pausa aquí para aclarar esto, hacer este paréntesis. Es muy importante también, no solo hablar de fe y qué es la fe y cómo viene la fe y cómo se produce y demás, sino también entender qué no es la fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces tenemos algunos conceptos de la fe que no son bíblicos y eso es lo que nos hace muchas veces estar paralizados sin crecimiento en la fe. Número 1, la fe no es misticismo. La fe no es misticismo. La fe, número 2, no es un esfuerzo mental. No es un esfuerzo mental. ¿Sí? No es que yo me quiero ahí esforzar ahí, concentrarme en algo para recibir. No, eso no es fe. La fe no es una declaración grandilocuente. Respecto a esto de decir, ¿vieron que veníamos hablando de que es importante hablar y decir? Muy bien, ya vamos a ver qué es lo importante que hay que decir. La fe no es una declaración grandilocuente. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué declaración grandilocuente? Cuando la gente dice, por ejemplo, yo tengo mucha fe. ¿Sí? Yo tengo una fe tremenda, tengo una fe enorme en el Señor. Pero cuando se encuentran en medio de la prueba, son los primeros que salen corriendo. ¿Sí? Entonces, ojo, cuidado, la fe no se trata solamente de hacer grandes declaraciones, rimbombantes, ¿sí? Cosas así grandilocuentes. No es eso la fe. La fe tampoco es autoconvicción. ¿Sí? Usted no se tiene que autoconvencer de nada. Muchas veces hay personas que creen que confiar
en el Señor tiene que ver con esto, de estar haciendo un esfuerzo, de autoconvencerme. No, yo tengo que creer, tengo que creer, tengo que... No, hermano, no se trata de eso. La fe no es una declaración insistente tampoco, ¿sí? Ahí entro en el tema del el campo de esto que hace un rato les mencionaba, la confesión positiva que hace años atrás se enseñaba bastante en el pueblo cristiano. No, 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 usted no tiene que declarar nada negativo, usted no tiene que decir que no le pasa nada malo, usted tiene que declarar todo positivo, todo está bien, todo va... No, 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 no es así, hermanos. No es así, la palabra no nos enseña eso. Si ustedes buscan en Marcos capítulo 5, verso 21, se van a encontrar con un hombre que le agradó a Jesús por causa de su fe. Y ese hombre se llamaba Jairo. Y dice que cuando Jairo llegó a los pies de Jesús, se postró delante de Jesús y le dijo lo que le sucedía. Le dijo a Jesús, mi hija que está en casa está agonizando. O sea, Jairo hizo una declaración, entre comillas, negativa. Hace años atrás se había puesto muy de moda esto de enseñar en la iglesia, en las iglesias, la confesión positiva. No diga nada que nada malo, no, usted no declare nada malo, no cuente nada malo, no abra su boca para declarar nada malo. No, hermanos, la Biblia no nos enseña eso. Jairo fue y declaró, contó públicamente lo que estaba pasando en su casa. Su hija estaba agonizando, su hija estaba muriendo. Ahora, luego que Jairo dijo eso, allí viene, ojo, ahí hay que prestar atención, ¿por qué fue que le agradó a Jesús Jairo? Porque en ese momento Jairo dijo, contó su realidad, pero al mismo momento, al mismo tiempo dijo, pero yo sé, Señor, que si tú vienes a mi casa y pones tu mano sobre ella, mi hija que está enferma será salva y vivirá. ¿Qué es eso? Eso es una confesión de fe. Es decir, después que declaro mi problema, hago una confesión de fe delante de Dios. Es decir, yo puedo ir delante del Señor y decirle, Señor, este es mi problema, Padre. Padre, esta es mi situación, este es mi problema, esta es mi aflicción, esto es lo que me está pasando. Y usted puede hacer una descripción completa de su situación delante de Dios. Y luego que termina de hacer esa declaración de su situación, viene la confesión. No la confesión positiva, sino la confesión de fe. Yo sé, Señor, que si tú pones tu mano sobre esta situación, esto que está muriendo resucitará, vivirá, tomará vida, se levantará, Señor. ¿Sí? Como hizo Jairo. Y esto fue lo que hizo que Jesús ni siquiera hablara con Jairo, sino que se dio vuelta hacia la casa de Jairo y comenzó a caminar rumbo a su casa para ir a sanar a su hija. Camino a casa, su hija se muere. ¿Sí? Después lea por favor ese pasaje y vea qué rica que es esa historia. Su hija se muere, camino a casa, iba Jesús caminando a su casa y una mujer se cruzó que tenía flujo de sangre, tocó el manto de Jesús y Jesús se frenó para charlar con esta mujer. Y mientras estaba conversando con ella, la nena de Jairo, que tenía 12 años, murió. Y vinieron mensajeros y le hablaron a Jairo y le dijeron, Jairo, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Y sin embargo, Jairo no abrió su boca. Jesús lo miró y solamente le dijo esto, Jairo, no temas, cree solamente, no temas, Jairo, cree solamente. Y siguieron camino a su casa. Cuando llegó Jesús a su casa, tomó a la hija de Jairo, la levantó y la resucitó en ese momento. ¿Sí? Es decir, el Señor se metió en la situación, en la circunstancia que parecía que era un hecho perdido, una situación que había llegado al extremo más catastrófico que podía llegar, y sin embargo de allí Jesús la saca a la niña con vida de su habitación. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Qué fue lo que Jesús le reclamó a Jairo? Jairo, no temas, no temas. Por eso ustedes me van a escuchar a mí muchas veces, aquellos que me piden consejo, que me piden palabra, que me piden dirección para sus vidas, muchas veces me van a escuchar decirles, no teman, no tengan temor, tranquilo, tengan paz en su corazón, guarden su confianza en el Señor siempre, no tengan temor. Es que, pastor, lo que pasa es que la noche se cerró y la situación está terrible y está todo perdido. No, no está todo perdido. El que tiene la última palabra es el Señor. Y si aunque haya muerto, el Señor lo puede resucitar. Aunque pareciera que está todo perdido, el Señor puede meter mano y hacer cosas extraordinarias. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que creer? Creer la palabra, creer la verdad, conocer la verdad para creerla luego. Pablo decía,
1 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esto tiene directa relación con lo que decía Jesús. Si ustedes creyeran, le dirían a ese sicómoro, desarráigate y échate en el mar. Pablo, ¿qué dijo? Por cuanto está escrito, creí. Y por cuanto creí, hablé. Entonces, ¿qué es lo que hablamos los hijos de Dios? Lo que creemos. ¿Y qué es lo que creemos? Lo que está escrito. ¿Me está escuchando? ¿Sí? España, presente. Se me deben estar durmiendo ya en España. Muy bien, presente España. Escúchenme esto. Aquí hay un gran, tremendo tesoro de la palabra de Dios. Pablo dice, por cuanto está escrito, creí. Y por cuanto creí, hablé. Amén. Es decir, ¿qué es lo que hablamos? Lo que creemos. ¿Qué es lo que creemos? Lo que está escrito. Ahí está el punto. Por eso Pablo le insistía tanto a la iglesia en este punto. 1 Corintios 4:6 dice así, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. ¿Qué dice Pablo? Lo que yo hablo es lo que creo, y lo que creo es lo que está escrito. Por eso dice Pablo en este versículo, no debemos pensar más allá de lo que está escrito. ¿Sí? Lo que está escrito es palabra de Dios, es revelación del cielo, es la verdad absoluta. Lo que está escrito es lo que debemos creer, es lo que debemos respetar, es lo que debemos vivir. Ah, pero yo me soñé, No, está bien, Dios puede hablarte a través de un sueño, Dios puede hablarte a través de un profeta, Dios puede hacer cosas extraordinarias también, pero ese no es el conducto regular que Dios utiliza para hacerlo. El conducto regular para revelarle su voluntad a los hombres, el conducto de Dios regular es la palabra del Señor. Por eso todo debe ajustarse a su palabra. Por eso Juan decía, si yo pido conforme a su voluntad, lo que pido será hecho. Y esta es la confianza que tenemos en Él, dice. Amén. Entonces, amados, siempre, siempre creciendo en el conocimiento de la Escritura, porque eso es lo que hará que su fe sea fortalecida y crezca. Muy bien, vamos a cerrar aquí esta noche. Vamos a dejar una parte más todavía del mensaje para el próximo domingo, ¿sí? Vamos a dejar una parte más. Hemos reforzado lo que vimos el domingo pasado, y esto es bueno, esto nos hace bien, ¿sí? Nos aclara más el panorama, y es bueno que esto nos quede claro, que la fe nos quede claro, los fundamentos de nuestra fe, cómo funciona esto, todo esto es bueno que nos quede claro. Así que vamos a dejar aquí hoy, en esta noche, y el próximo domingo vamos a terminar con la tercera parte de este mensaje tan rico que Dios quiere que nosotros recibamos y comprendamos para que nuestra fe sea dimensionada. Oramos al Señor, damos gracias por esta palabra, amén. Agradecemos al Señor por lo que Él ha hecho en esta noche, en nuestras vidas, a través de su palabra, y le vamos a pedir a nuestro hermano José Herrera, por favor, que abras tu micrófono y nos dirijas en una palabra de oración en esta noche. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu hermosa palabra. Señor, que es como refrigerio nuestro cuerpo. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en esta noche. Te pedimos, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, que pueda fructificar en las vidas en tus hijos. Te pido por el pastor Mac también, que tú bendigas su vida, tú lo sigas usando, Señor, cada día, en sus complicaciones, sus luchas, Señor. Yo sé que tú estás con él, Señor, porque él es tu hijo, Padre. Te ruego, Padre, por los hermanos que están
en esta noche, que tú también bendigas sus vidas. Tal vez están pasando por pruebas, por dificultades. Yo sé que tú eres más grande que los problemas y que las dificultades, Señor. Y yo sé, Señor, que si creemos en ti, todo es posible. Señor, si tenemos una fe, aunque sea sencilla, pero honesta, Señor, en ti sabemos que las cosas son posibles, Padre. Te damos gracias por esta hermosa palabra y te pedimos, Señor, que nos bendigas también a nuestras familias, toda área de nuestra vida, Señor. Tal vez los procesos, enfermedades, Señor, oportunidades, tal vez frustración laboral, frustración sentimental. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Y sabemos, Señor, que si tenemos fe, te somos agradables, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu presencia invaluable a nuestras vidas. Y te pedimos tu preciosa bendición en el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Amén.